100.000, que serían 4 euros. Venía en tiritas y me han hecho poner algo para taparme los hombros. Aquí estamos en el momento y en el lugar. Pasa las 3:30, ¿no? Entonces este Solutum vacío nos costó. No, para afuera. Y como perros nos sacaron por aquí. Hola, hola, chicas y chicos. Somos 100 ciudades. Hola, hola, yo soy Freddy y la niña es Franci. Estamos en Hanoi. La idea era haber madrugado, pero es que estamos así un poquito reventados con el tema del jet lag, entonces preferimos darle un descansito al cuerpo. Tampoco es que nos hayamos levantado muy tarde, a las 9 de la mañana, y hemos decidido tomar un taxi para venir aquí a ver esta pagoda, que es la pagoda de Tran Quoc. Es como el punto más distante desde el hotel. Queda como unos 2 y pico de kilómetros y aquí empezamos a hacer un par de recomendaciones. Sí. Número 1, la distancia, entonces decidimos mejor, tomemos taxi. Y habíamos leído sobre la aplicación Grab. Grab es como el Uber del resto del mundo y muy buena, ¿no? Poquísimo tiempo tardaste en descargar la aplicación. Pero en un momentito lo hicimos. Puse el número de la tarjeta. ¿De cuál tarjeta? Precisamente ese era el otro consejo. Tarjeta Revolut, excelente. Como una tarjeta de débito, mete, por decir algo, 500 euros a esa tarjeta. Cuando tú pagas, parece que no te cobra las comisiones. Digo parece porque no soy nada experto en eso. Lo hicimos y de momento va muy bien. Y no está vinculada a ninguna cuenta o que se te llegue a perder, que no te la van a desocupar de todos tus ahorritos. Exactamente. Y bueno, le preguntamos a uno de los señores de las bicis a ver si nos traían hasta acá, pero el hombre nos ha cobrado 200.000. Dicen 200. Miramos en el Grab y nos costaba. Exactamente, entonces no había mucho que pensar. Y aquí pues el recorrido lo vamos a hacer a la inversa, digámoslo así. Este es el punto más distante de lo que teníamos planeado, entonces ya ahí sí va a ser momento caminada. Pues hemos parado a comprar piña, queríamos mango pero no encontramos ahora quien venda frutica de mango. 50.000, o sea 2 euros. Pues llegamos al templo de Quang Tan. Estamos como a 650 metros andando desde la pagoda Quang Trop. La verdad, súper cerca, bien para caminar. Mira ese pedazo de naranjotas que hay, que hacía muchísimo tiempo que no veíamos unas naranjas tan grandotas. Se supone que en este templo veneran a Hun Yen Tien Tran Bu, que era un guardián del norte de la ciudad. Este es uno de los pocos templos taoístas que quedan en Vietnam. Dentro tiene una estatua de bronce que mide casi 4 metros y pesa 4 toneladas, o sea, es súper espectacular. Y en los laterales del jardín hay unos crematorios que la verdad están bastante interesantes. Ahora mismo mucho calor, no hace, pero sí se siente la humedad. La entrada nos ha costado 10.000 cada uno. Se paga no aquí, la entrada está pues a poquitos metros de la entrada principal, pero es súper fácil llegar. Aquí no molestan con el tema de que los hombros estén descubiertos. Empezaron a caer cositas. Con esta humedad, nada mejor que un bonito abanico. 100.000, que serían 4 euros. Bueno chicos, acabamos de pasar el checkpoint para poder entrar aquí a Ho Chi Minh, al mausoleo. No es porque tenga frío, es porque venía en tiritas y me han hecho poner algo para taparme los hombros. Así que ojo las chicas, porque es que no dan opción de nada. Es como que si no lo tienes te devuelven. Así que nada, de ser posible, porque ya estoy viendo un par de chicas que pasaron en tiritas, me quito esto porque esto es un jersey térmico que suelo usar cuando viajamos, entonces que me estoy asando literalmente. Este ya es el mausoleo de Ho Chi Minh. Se supone que la entrada es gratis y a ver qué tal, que no hay mucha cola. En principio recomiendan que hay que madrugar para no pillar tanta cola. Nosotros no hemos cumplido el deber, pero desde aquí no se ve que haya mucha cola. Llegamos aquí a la pagoda del Pilar Único. Estamos a 4 minutos andando del mausoleo de Ho Chi Minh. ¿Por qué se llama del Pilar Único? Pues porque lo ven, está en este pilar que lleva más de 1000 años ahí, sosteniendo esta pagoda. La entrada es gratis y la verdad que está muy bien. Es un ambiente bastante bonito y vamos a subir.
Y llegamos a la ciudad imperial de Tan Long. Andando desde la pagoda del Pilar Único son alrededor de 11-12 minutos. La entrada son 30.000, o sea que como €1.20 cada uno. Está súper barato para todo lo que uno tiene por ver dentro. Curiosidades, hemos visto que han tomado de manera repetitiva la clásica foto con la toga y el birrete lanzando, o sea que esto es clásico, el escenario de muchos fotógrafos. También hemos visto muchas chicas con sus trajes típicos y pues está bastante bien. La hora que estamos tampoco está demasiado concurrida. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO porque está bastante bien. Y hay una subida, una escalera que sí tiene una pendiente bastante importante, pero de resto se puede caminar y muy linda por la tarde. Seguro que el escenario de lucecitas será genial. Es parecido a la Plaza Tiananmen, ¿no? Sí, muy parecido a la que está en Pekín. Pues bueno, pues hemos llegado a la calle del tren. Antiguamente no estaba esta reja, pero ahora dejan a esta señora y antes habían dejado otra chica con un palo para que uno no se entre. Los vietnamitas pueden entrar, pero los turistas no podemos entrar. Y aquí uno ve los bares y las cafeterías y ves que hay unas terracitas donde la gente está. Por ejemplo, aquí va a entrar esta gente y seguramente les van a decir que no. Entonces lo coge uno de estos que son como si fuera una mafia, porque le dicen no, tiene que entrar a un coffee al que yo te diga, a un café. Eso nos pasó. Entramos a un café, el man nos llevó a un café que queda como a la mitad, pero era el segundo piso y nosotros dijimos, no, queremos al primer piso, pues queremos quedar ahí afuera. No, que si le vale esto o no. Entonces fuimos a preguntar a una señora que estaba al frente porque estaba lleno de mesas desocupadas y se nos enfurecieron y nos echaron. Con estos amigos que nos hicimos de Sudáfrica, nos echaron a los 4, no, para afuera. Y como perros nos sacaron por aquí. Chao, adiós, y nosotros quedamos los 4, quedamos aburridos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aquí siguen llegando turistas y seguro les van a decir que no. Mira, ahí está la señora para decirles no. Pues, ¿qué pasó? Pues que nos íbamos a ir para allí. Dijimos, pues vamos a ver qué hacemos. Que queda al otro lado, pues a ver si podíamos hacer algo. Y había una señora ahí y me cogió del brazo y me dijo, coffee. Y yo le dije, bueno, pues listo. Y me dijo, ¿con quién vienes? Y yo le dije, con ella. Y los otros 2 chicos, y nos dejaron pasar a los 4 a este café. Pedí una cervecita, una agüita, sencillo, barato. Y estas son las tomas que quedaron. Pues aquí viene el tren. No es fácil encontrar un sitio en esto, pero aquí estamos, en el momento y en el lugar. Aquí viene. Pasa a las 3:30, ¿no? ¿Ah? Objetivo conseguido. Bueno, y llegamos a Kwan Chon. Esta es una de las puertas que todavía permanece edificadas de las 21 que protegían a la ciudadela de Tan Long. Hemos llegado aquí en Uber y nos ha costado 30.000, como €1.20 aproximadamente. Y pues ya de ahí entrar a callejear, que es donde está la ciudad antigua. Bueno, y caminando por el Old Quarter, queríamos volver aquí a esta rotonda que nos encanta este bullicio, cantidad de gente, yo no sé, acá parece siempre festivo, pero tiene mucha vida. Y teníamos ganas de conocer Not Coffee. La gente le gusta escribir post-it, no sé qué, tiene algún rollo raro, pues vamos a ver de qué se trata. Y aquí hemos llegado al Not Coffee. 1, 2, 3 pisos de notas post-it. Vamos a entrar a ver qué tal es. Pues hemos llegado post-it por montones, por todos lados. Le da su toque especial al cafecito. Se puede pedir café, pero nosotros con esta sed pedimos zumo de naranja grande y limonada pequeña. Las 2 cosas costaron 100, que son unos 4 euros. Bastante barato. Se supone que aquí es caro, ¿ah? Pero me pareció la verdad bastante barato. Recomendado. Bueno, y ahora hemos pillado, para finalizar la noche, el viaje a Sabah. Estábamos en el hotel y el chico del hotel muy amablemente nos dijo que nos conseguía el billete, el hotel.
en coche hasta aquí, hasta donde no hay la parada de autobuses normal, porque recibieron a más gente de hotel. Esta gente que está aquí al lado son de otros hoteles y todos vamos para Sapa. Entonces este es un bus, nos costó 14 euros. El viaje salimos a las 10 de la noche y se supone que llegamos a Sapa a las 5 de la mañana, luego son 7 horas de viaje. Se supone que cómodamente ajustados. Lo que pasa es que la otra opción era el tren no nos deja exactamente en el centro de Sapa, sino cerca. Por ahora terminamos este día de hoy, muy chévere, muy largo. No olviden, a mí me gusta, sobre todo suscríbete para que continúes con la aventura mañana o el próximo capítulo en Sapa, Vietnam. See you, bye bye.